Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramiro. Yo voy a ser quien los instruya y los guíe en este curso de trading intensivo. Espero que les guste. La verdad que realmente no se necesita mucho para el curso, simplemente tener ganas, predisposición y cualquier persona que tenga ganas de aprender sobre trading desde cero, yo creo que este curso le va a ser muy útil. Lo que veremos en el transcurso del curso, lo veremos en la próxima diapositiva que nos mostrarán las diferentes clases. El curso consta de 12 clases diferentes, por lo cual iremos viendo paso a paso, tema de más simple a más complejo. Como verán, las primeras 6 clases, que es el módulo 1, constan de desde lo más simple, que es la lectura de gráfica, gráficas micro y macro, que justamente son sus dimensiones, la composición del movimiento de mercados, que son las corridas y consolidaciones, retroceso y reversión, que son algunos de los pequeños patrones o los más utilizados o vistos en un mercado y en su movimiento. Luego tenemos la clase 2, donde tenemos soportes y resistencias, líneas de tendencia y precio encasillado. Clase 3 ya empezamos a ver patrones, medias móviles e indicadores, que son diferentes herramientas que podemos utilizar para poder ir identificando en una gráfica y así poder ir pensando en nuestra estrategia y en nuestra idea de cómo vamos a querer operar y cómo vamos a querer entender también el mercado. En la clase 4 ya seguiremos viendo algunos indicadores más. Luego en la clase 5 veremos métodos que también son muy similares a los indicadores, nada más que estos son métodos bastante conocidos o reconocidos, algunos son más matemáticos como el Fibonacci, y luego tenemos las ondas de Elliott y el Andrés-Pitchford, que son diferentes dibujos que podemos utilizar también dentro de la gráfica, que nos ayudan a prever o a proyectar lo que podría suceder. No se olviden que esto es algo que voy a recordar muchas veces, el trading es algo probabilístico y hay mucha matemática y mucha estadística. No a nivel muy complejo, pero sí a un nivel que hay que empezar a entenderlo. No es simplemente pensar que sube, baja y que eh, apostando, digamos, si es que uno operara futuros, sube y baja, es un 50% y listo. Sino que hay un montón de herramientas que nos vamos a utilizar y nos van a ayudar para poder hacer una correcta estrategia en, donde podemos ir marcando justamente, digamos, qué es lo que queremos hacer y cuál es nuestra probabilidad dentro de lo que hagamos. Después tenemos la clase número 6, donde ya vemos algunas cosas que le podemos decir tricky o engañosas, como el FOBO, que es el fake out breakout o falso rompimiento. Luego tenemos una forma de entender lo que son los retrocesos, que se llama el two-leg pullback o el retroceso de dos piernas. Y luego tenemos la combinación de medias móviles, que es una herramienta o una idea muy típica que se utiliza bastante y que me parecía interesante remarcarlo como algo específico, porque nosotros vamos a ver medias móviles en la clase 3, pero la combinación de medias móviles es una idea que está bastante buena, no para, realmente es algo básico, avanzado, ya no es algo tan simple y está bueno que lo tengamos presentes. Bueno, en la clase 7 lo que vamos a tener son soportes y resistencias de una forma más avanzada. En un principio lo vamos a ver de una forma más simple, acá lo vamos a rever de una forma más detallada. Luego veremos las confluencias, que es algo muy interesante, que también es una forma de soportes y resistencias, pero un poco más compleja todavía, ya que se suman otras herramientas para entender esos puntos. Y luego tenemos la lectura y composición de velas de forma simple. Realmente no lo vamos a ver de una forma más compleja en todo el curso. Primero, para no hacer tanto hincapié. Y segundo, porque realmente el que quiera detenerse en esa forma de entendimiento de cómo se mueve el mercado y cómo son las velas, cada una de ellas y todas las que se analizan, esto lo puede ver uno en detalle por fuera. Lo que sí vamos a ver acá son diferentes tier, de lo cual yo fui recopilando y entendiendo con el tiempo, donde vamos a ir viendo cuáles son, por ejemplo, velas muy interesantes para reversión y retroceso y cuáles son velas que también son interesantes pero no tienen el mismo poder, porque justamente lo que hay que entender en las velas no es el color, ni la sombra, ni dónde abre, ni dónde cierra, sino la psicología de la vela en sí. Es decir, si una vela nace en un punto y sube muchísimo y cierra en ese punto máximo, podemos entender que todas las operaciones y todo el movimiento de mercado justamente tomó un
un cambio rotundo desde abajo hacia arriba en el caso de que sea alcista. Luego tenemos en la clase 8 el imbalance de precio. Este es una forma que utilizan muchos en lo que se llama Smart Money, por lo cual los vamos a detener bastante, por ello es toda una clase entera. En la clase 9 empezamos a ver lo que se llama la teoría del trading. Tal vez sea la parte más engorrosa, pero creo yo que es la parte más importante. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad, y desde mi experiencia, que no es tanta, pero por lo menos ya son un par de años estudiando y practicando y operando, eh, armar una estrategia y hacer todo un plan de acción y hacer todo un cálculo de riesgo, honestamente no es la parte más difícil. La parte más difícil es lo que vamos a ver en la clase 12 y un poco en la clase 9, que ya son la teoría del trading, ya es empezar a entender, bueno, el manejo de riesgo, entender las entradas que uno maneja, y después la parte psicológica, que la verdad, y esto se los voy diciendo con antelación, es lo que más tiempo va a tomar. Es decir, crear un plan, crear una estrategia y poder generar estadística y probabilidades a partir de lo que uno piensa y desea, es la parte más fácil, es algo que probablemente tome menor tiempo. Incluso ahora tenemos herramientas para hacer backtesting, ya que antes era manual y eso era lo que tomaba mucho tiempo. Ahora hacer backtesting es mucho más rápido y más fácil con la ayuda de TradingView, que es una herramienta a la cual se las recomiendo completamente para que aprendan a utilizar. Entonces, una vez teniendo todas estas herramientas que son de herramientas más prácticas, luego empieza la parte más psicológica, que esto lo van a escuchar muchas veces y que tal vez uno cree que es sencillo, pero la verdad es lo que más toma tiempo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, operar de forma práctica o de forma demo, como se le dice, a operar con el dinero real, con el dinero real de otras personas, con el dinero real de uno mismo, y en el momento de donde uno tiene que operar o generar una entrada, se generan muchas dudas. Dudas que realmente con el tiempo irán despejando, pero ahí es donde empiezan estos aspectos. Entonces, como bien dijimos, tenemos la clase 9. La clase 10 tenemos ya el manejo de riesgo y las entradas en el mercado. Acá ya nos metemos un poco más en algo matemático, probabilístico, estadístico. Y las entradas en el mercado, que es un aspecto bastante importante, donde utilizaremos probablemente gráficas micro y analizaremos varias formas que se utilizan para poder generar entradas. Luego en la clase 11 tenemos la configuración del take profit y el stop loss, y también veremos el trailing stop y el break even, que son dos formas de también seguir operando y poder hacer que cuando ya estemos dentro del mercado nosotros podamos generar mayores ganancias a futuro. La verdad es bastante avanzado utilizar un trailing stop o un break even, más que nada porque en un principio les conviene y lo recomiendo yo, es mantener una estrategia simple y que a pesar de que tal vez podamos evitar una operación negativa, es mejor tener un plan simple. Luego podemos implementar estos conceptos. Pero bueno, igual se explican para que cada uno lo utilice a su merced. Después tenemos lo que es el ratio, el win rate y el backtesting, que también son diferentes herramientas. Tanto el ratio como el win rate son diferentes herramientas numéricas que vamos a implementar también en toda nuestra estrategia y en nuestro cálculo. Y el backtesting, como bien lo dice, digamos, es hacer un testeo de historial de toda la estrategia que nosotros pensamos. Uno uno piensa una manera de operar o una manera de hacer las cosas en el día de hoy, pero también hay que, a través del historial, qué es lo que nos avala de si lo que nosotros pensamos tiene cierta funcionalidad o no, tener que analizar, no sé, un año o 6 meses para atrás para saber cuál es nuestro win rate, cuáles son nuestros números que manejamos para poder entender si, por ejemplo, nuestra estrategia sirve o no sirve. Algo tan simple es que cuando nosotros tenemos una estrategia con un win rate muy alto, por ejemplo del 70%, lo cual suena muy lindo, pero realmente esos win rates no se manejan, también hay que ver la rentabilidad, porque puede tener un win rate muy alto, pero una rentabilidad muy baja, o incluso puede tener una rentabilidad negativa. Pero eso ya lo iremos viendo a medida que vaya sucediendo el curso. Y por último, como dijimos, los aspectos psicológicos y los precios psicológicos.